El 26 y 27 de junio se tomó la prueba psicológica a los postulantes que concursan por un puesto en la Corte Nacional de Justicia. ¿Cuál es la intención de estas pruebas? ¿Cómo avanza la depuración de funcionarios judiciales involucrados en procesos que han develado más de una corruptela en la aplicación de justicia? Lo vamos a revisar con la doctora Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura. Buenos días, doctora, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, gracias Lenin por la invitación. Doctora, ¿la justicia necesita un psicólogo o necesita una gran dosis de ética? Necesita que los postulantes a Corte Nacional de Justicia y que los integrantes actualmente de la función judicial actúen con conocimiento, pero también con parámetros de probidad, que es lo que establece el Código Orgánico de la Función Judicial y la Constitución. La probidad está relacionada con los principios de integridad y ética. ¿Cuál es la utilidad práctica de las pruebas que se tomaron? ¿Qué es lo que le asegura a la ciudadanía? Bueno, lo que busca la prueba psicológica dentro del concurso de Corte Nacional es identificar si es que uno de los postulantes pudiera estar relacionado con o tener características de personalidad que le impidan ejercer el cargo, porque este es un cargo que requiere altos niveles de objetividad desde la perspectiva de su actuación y comportamiento de personalidad. Así, por ejemplo, ¿no? Lo que la prueba busca es determinar si es que se trata de una persona que sea homofóbica, misógina, histriónica, narcisista, y si es que se detecta que tiene esos rasgos de personalidad, se la consideraría no idónea. Ese es el objetivo de la prueba. ¿Se sancionaría entonces una tendencia, una probabilidad y no un hecho? Sí, esto es ya una prueba que está realizada y probada a nivel internacional. Pues se trata de un test psicológico que ha sido creado por la Universidad de Minnesota y también está acompañada por un profesional psicólogo, que en nuestro caso tenemos 6 que han sido contratados adicionalmente con apoyo de la cooperación internacional. Son profesionales que generan confianza y que conocen esta técnica, ¿no? Por lo tanto, los postulantes 117 que pasaron la fase de méritos se sometieron a un test de más de 38 preguntas que busca identificar lo que le dije anteriormente, esto es si es que tiene alguna fobia o está relacionado con una característica de personalidad que le hacen no idóneo. Y luego se tiene que pasar por una entrevista con este psicólogo, y es este psicólogo el que determina, en función de ese reporte que tiene la prueba y el test, según esas respuestas puede profundizar en las características que le parezcan más preocupantes y luego da un resultado, y el resultado que nos va a presentar es indicándonos si es idóneo o no idóneo. Vale decir que de los 117, quienes han cumplido estas dos partes de la prueba son 107 postulantes, y los resultados de cuáles tendremos identificados como idóneos y no idóneos estarán listos este día viernes, y allí se sabrá el número de postulantes que pasan a la siguiente fase, porque quienes son determinados como no idóneos tendrán que ser excluidos de este proceso, ¿no? Doctora, pruebas al margen, la ciudadanía tiene la percepción de que en la justicia todo está tarifado, de que hay algunos funcionarios que están locos, sí, pero locos por la plata, y que en los tribunales no se litiga, sino que sencillamente se negocia. Es solo cuestión de llegar al precio para obtener pues fallos favorables, pruebas están allí al canto. ¿Y ustedes qué están haciendo desde la Judicatura ante ello? Mire, el Consejo de la Judicatura tiene 2 facultades para corregir estos gravísimos problemas, ¿no? Pero también hay que comprender que cuando un problema como estos está extendido, no se puede hacer acciones puntuales, porque eso no da las respuestas que se necesitan para transformar la función judicial. Yo he propuesto primero la evaluación. El doctor Álvaro Román, pese a que han pasado meses desde que yo le presenté formalmente el proyecto de resolución para la evaluación de todos los operadores de justicia, en donde estamos incorporando el componente de probidad, el presidente, doctor Álvaro Román, no lo ha puesto en conocimiento del Pleno, y en una actitud que no es expresa, pero que realmente con su forma de negar el tratamiento de este proyecto de resolución, lo que ha hecho es postergar e impedir que se haga la evaluación.
¿Y qué es lo que puede estar motivando aquello, doctora? Usted que lo conoce tan bien al doctor Álvaro Román y que comparten pues en la mesa directiva del Consejo de la Judicatura, ¿qué razón lógica existe para decir no evaluemos a los operadores, están bien, tranquilos? Sí, yo comparto 6 meses de esta mesa 4 meses esta mesa con el doctor Álvaro Román, porque recuerde que 2 meses me excluyó de manera injustificada y de manera inconstitucional. Yo lo que creo es que las personas a veces calculan y no miran los objetivos institucionales, ¿no? Y yo creo que eso le ha hecho muchísimo daño a la función judicial y al país. En mi caso, pues fíjese que el tema de hablar de evaluación incluso ha generado reacciones de algunos integrantes de la Asociación de Jueces, pero eso no debería ser el óbice ni el obstáculo para no avanzar, porque eso implica el incumplimiento de una función que esté establecida en la Constitución. Nadie puede negarse a la evaluación. Pero de otro lado, ¿cuál es el punto que se cuestiona, por ejemplo, en la evaluación? Precisamente el de probidad. ¿Qué es lo que dicen? Que el Código Orgánico de la Función Judicial, en el capítulo de evaluación, solamente señala que hay que valorar los elementos cuantitativos y cualitativos de la gestión judicial, pero no quieren mirar que tanto en los deberes como en los principios y en otros componentes del Código Orgánico de la Función Judicial se habla de la probidad, pero también lo dice la Constitución, que quien esté en la función judicial tiene que ser probo. Por lo tanto, un mecanismo de enfrentar la grave crisis que vive la función judicial es hacer la evaluación. Y mientras no se lo haga, doctora, y mientras no se lo haga, resulta que no hay cambio, resulta que no pasa nada, porque los casos metástasis, purga, plaga, independencia judicial, son la evidencia del hueco que se les abre bajo los pies. Sin embargo, ustedes en los últimos 4 meses han sancionado, han destituido a 53 funcionarios judiciales, 23 en Guayas, 2 en Pichincha, 8 en Manabí, y el resto pues corresponde a otras provincias. Estas acciones puntuales, sin embargo, no sé, es un raspado con la uña a toda la podredumbre que existe dentro de la función judicial. ¿Está usted de acuerdo? Mire, yo creo que este es el cumplimiento de una de las funciones que también tiene el Consejo de la Judicatura, que es control disciplinario. Cuando se declaró la emergencia por el caso Purga en marzo de este año, yo tenía apenas 6 días de haber estado en el Consejo de la Judicatura e impulsé que el Pleno conozca y suspenda primero a todos los funcionarios que estaban relacionados con estos casos, metástasis, purga, y luego posteriormente plaga, ¿no? En plaga recién se van a conocer las suspensiones porque no habían funcionarios judiciales que estuvieran laborando. Y luego de las suspensiones se ha hecho todo un proceso para avanzar en los sumarios, porque eso es lo que dice la ley. A nosotros nos obligan a seguir un procedimiento sumario que garantice el debido proceso a quienes están sumariados. Desde ese punto de vista, con los datos que usted tiene, efectivamente el Consejo de la Judicatura en los 4 meses que yo estoy ha destituido a 53 funcionarios. Y nosotros aspiramos que desde la lógica que tiene la función judicial y el comportamiento humano, es que estas acciones sean un mensaje para los operadores de justicia que están actuando de manera equivocada, para que sepan que la sanción no va a tener, que va a ser ejemplificadora, ¿no? Y que no vamos a ser indulgentes, sino a actuar conforme corresponde. Ok, no, doctora, usted dice no vamos a hacer... Usted dice no vamos a ser indulgentes, sin embargo, hay algunos funcionarios que aparecen en esos procesos y que no han sido sancionados aún por la Judicatura. De hecho, hay otros funcionarios que, pese a tener declaraciones de error inexcusable, continúan laborando como si nada. ¿Por qué? Así es, porque es necesario empezar los procesos, ¿no? Fíjese que directores provinciales de administraciones anteriores, habiendo declaraciones jurisdiccionales previas dictadas por la Corte Constitucional, por la Corte Nacional de Justicia y por jueces de cortes provinciales, se han iniciado los procesos y se les ha archivado de manera inmediata sin poner en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura. Esos directores provinciales que actuaron equivocadamente tienen que ser sancionadas, y yo también tengo una postura de que los funcionarios que se beneficiaron, aunque en esto hemos tenido un contrapunto dentro del Pleno del Consejo de la Judicatura que yo aspiro sea superado, esos funcionarios también tienen que ser procesados, porque esa conducta de haberse beneficiado indebidamente
trámite de un archivo o un sumario que está viciado debería dar lugar a la nulidad de esos procesos y volverlos a reabrir o a seguir por otras faltas que perfectamente pueden enmarcarse dentro de lo que establece el Código Orgánico de la Función Judicial, con el objeto de ser severos con las malas prácticas en función judicial. Solanda Goya, vocal del Consejo de la Judicatura. Doctora, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. A usted, Lenin, muchísimas gracias.